Miki Matsubara es una de las dos grandes razones por las que el City Pop está gozando de un renacimiento en la última década. La otra es Mariya Takeuchi. Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, Stay With Me. ¿Qué es el City Pop? Bueno, es un género musical que se dio en Japón a finales de los 70 y durante los 80, y se trataba de un pop suave con clarísimas influencias del jazz, el funk, el boogie, la música occidental de la época, y se asocia a un periodo de crecimiento económico, al ocio nocturno de la nueva clase media alta que se estaba dando debido al crecimiento económico y a la tecnología musical, de la cual Japón en aquellos años era punta de lanza. De hecho, de allí salió el Walkman, lo que en España llamábamos el Walkman. El City Pop cayó en el olvido durante los años 90, pero en la década de los 2010, cosas de internet, Plastic Love de Mariya Takeuchi se viralizó y lideró el resurgir, el retorno del City Pop, trayendo consigo más nombres, entre los cuales encontramos el de Miki Matsubara, una chica de Osaka, cuya madre era cantante de jazz en la banda Crazy Cats, una banda japonesa de jazz con comedia, y que tuvo una infancia en la que siempre estuvo coqueteando con la música, así que a los 17 años abandonó Osaka, se fue a Tokio para lograr su sueño de ser cantante. Pasó un tiempo actuando en clubes nocturnos en Tokio y dándose a conocer poco a poco en el mundo musical y llamando la atención, de modo que en 1979, con 19 años y con composición en la obra de Tetsushi Hayashi, logró debutar con Midnight Door, en japonés se conocería como Mayonaka no Doa, Stay With Me. Tetsushi Hayashi, el creador de la canción, era uno de los capos del City Pop en aquella época. El otro era Tatsuro Yamashita, al que no solo llamaban el rey del City Pop, sino que además era marido de Mariya Takeuchi, la de Plastic Love. Pero volviendo a Miki Matsubara, ella sacaría muchísima música a lo largo de su carrera, hasta 8 singles y 12 álbumes, siempre buscando repetir el éxito de Stay With Me, cosa que no ocurriría. De hecho, a Stay With Me se la considera su mejor canción, o como mínimo la de mayor éxito. En el vídeo lo que vamos a ver es una actuación en directo de Miki Matsubara en un programa de televisión japonés llamado Yoru no Hito Studio o Night Hit Studio, por dos razones. Una, el videoclip no vale la pena realmente, son 4 planos repetidos en bucle, no cuenta ni narra una historia y la verdad es que no merece la pena. Y dos, el audio, aunque pueda ser bastante peor el del directo que el de la versión de estudio, evidentemente la versión de estudio pues suena más clara, más nítida, todos los sonidos están más equilibrados. Eso es así. A fuerza de escucharla, me he dado cuenta de que en la versión en directo, aunque la calidad de audio sea un poco peor, ofrece una serie de características que no se dan en la versión de estudio, porque es un directo, ¿eh? Entonces, hay como ciertas modulaciones, ciertos juegos vocales que hace Miki Matsubara que se pierden un poco en la versión de estudio. Digamos que es más natural el directo, ¿vale? Incluso, yo ya lo señalaré, diré, ahora viene la sonrisa, ¿vale? En un momento en el que se nota que Miki Matsubara está disfrutando la actuación, ¿vale? Tiene 19 años, acaba de debutar, la canción es todo un éxito, está yendo de programa en programa, quiero decir, le está saliendo bien, ¿vale? Le está saliendo bien, es una chica que está feliz. Bueno, pues se le nota disfrutar la actuación, ¿vale? Pues bastante al principio hay un momento en que la tía sonríe y hace un gesto muy Freddie Mercuriano, que hace así, ¿vale? Ya lo veréis, ya lo veréis. Pues en ese momento la voz se le va un poquito por la sonrisa, solo oyendo ya te puedes dar cuenta que está riendo, sonriendo, disfrutando. Quiero decir,
No sé, ya os digo, la actuación en directo tiene cosas únicas. De todas maneras, después de ver el vídeo y de escuchar el directo, os voy a dar una pequeña pruebita de la versión de estudio para que sepáis cómo sonaba y alguna sorpresita más de una versión un poco más moderna que han hecho. Y musicalmente, pues, es City Pop. O sea, bueno, el rango vocal de Miki Matsubara es mezzo soprano. Y la canción, bueno, pues es un pop suave con unas reminiscencias funk ahí, con un poquito de saxo, viento metal, una guitarrita final y un estribillo para volar. Vamos a ver el vídeo. Auricular y tic-tac. Ahí está Miki. Mayona Kanodoa. Yes, my love to you. ¡Ey! ¿Cómo vibra la voz ahí, eh? Al loro. Otra vez. ¡Ey! ¿Lo habéis visto? ¡Pausa! ¡Stop! ¡Para momento! ¿Habéis visto cuando dice nanone? Que mueve así. Bueno, yo lo he dicho fatal, pero mueve así el hombro como haciendo un... Ya, es que esto es súper de Freddie Mercury. Bueno, dice nanone. Ahí se le va la vocecilla, pero por la alegría que está expresando ella, es que es brutal. Venga que viene, ¿eh? Ahora. Delicia, delicia. Stay with me. Me encanta cuando abre mucho la boca, su sonido ¡guau! Se expande. ¿Y ese pequeño vibrato se llama? No sé. ¿Cómo termina? Me encanta. Imaginaos esto en estudio. Stay with me. Cuando te entra el Stay with me en la vida, ya no lo puedes dejar. ¿Dónde mi hija? Arigatou gozaimashita. ¿Qué tal? Es oro puro. No me quito los auriculares porque vamos a hacer la comparativa de audio ahora. ¿Qué tal? O sea, a mí es que me chifla. Entiendo que a lo mejor este sonido no es el mejor para escuchar la canción por primera vez, pero no os preocupéis.
He preparado una pequeña comparativa porque resulta que hay la gente que toda la vida trabajó con Miki Matsubara, pues digamos, se ha organizado para manejar su legado, ¿vale? Y tiene su propio canal de YouTube oficial donde han lanzado, está el videoclip, si lo queréis ver, yo voy a dejar enlace a todo, ¿vale? Pero está la versión original con la versión de estudio y han creado una versión Club Mix con un arreglo pues más actual, ¿Se podría decir que suena mejor? Se podría. ¿Yo estaría de acuerdo? No. A mí me gusta más la versión de 1979 por varias cosas. En la versión Club Mix, la batería, el bajo, está absolutamente sintetizado, por supuesto. Entonces suena más frío, más fuerte, más seco, pero menos humano. Más digital, menos analógico, menos una cuerda vibrando, menos un palo golpeando en la batería, menos defectos, cosas especiales en la voz de Miki al cantar el día que grabó. Eso se queda. Sin embargo, en el Club Mix, pues es todo como por ordenador y todo se arregla y todo se matematiza para que no haya ningún fucking problema, ninguna imperfección. Y la belleza está en la imperfección, en la peca de Cindy Crawford. Bueno, en fin, vamos a escuchar cómo empezaba la canción en la versión original de estudio y el mismo trozo, pero en la versión Club Mix. Vamos a ello. ¿Vamos a dónde? Inicio. Single. ¿Oís la voz? El bajo. Vale. Ahora Club Mix. El charla es más fuerte, ¿eh? ¿Dónde está la voz de Miki? Desaparecida en el coro. Bueno, ¿os dais cuenta de lo que os digo? En fin, de hecho, lo de la voz es muy notable. Ahora voy a poner un mini trozo en el que en el original se escucha claramente a Miki cantar y en el Club Mix veréis. Club. Es un coro absolutamente impersonal. En el primer trozo es la voz de Miki que te acaricia la nuca. Y aquí es un coro hecho por un portátil. Ahora, un detalle de el bajo. Fijaos cómo es mucho menos intenso en la versión de estudio, en el single. En el club suena pum, pum, pero en el single suena más bajito, igual que la percusión, pero se nota que es una cuerda vibrando, se oye el pum. No sé si me... Vamos a escuchar. Hace un pum, 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 pum. Ese es el sonido que queremos escuchar, ¿eh? El bajo del single. Vale, ahora en el club. Sí, suena más fuerte, digamos, vale, ok, tiene más... claro, es como es el drum and bass, ¿no? Bueno, esa presencia del pum, 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 tanto de las baterías como de los bajos, que ya no tienen que sonar tan orgánicos, no suenan tan de fondo, sino que te los meten ahí en primer plano, pum, pum, pum. Bueno, no sé, es la música de ahora, ¿no? Supongo, no, de la hora o de los últimos 20 años.
En fin, que a mí me gusta mucho la de Club Mix, ¿eh? O sea, si yo voy en el coche y quiero poner la música a todo trapo y quiero ponerme el Stay With Me de Miki Matsubara, me pondré probablemente la del Club Mix, que como lo peta más, ¿no? Pero cuando yo estoy en mi soledad, pensando en Miki Matsubara y queriendo escucharla a ella, entonces me pongo la de single, me pongo la de estudio. Vamos a escuchar cómo es el estribillo, la parte de oro, la que se ha conocido más en la versión de single y en la versión del Club Mix. Vamos a escuchar. Perfecto, Club Mix. Vale, sí, ¿veis? Es lo que os digo. No está mal, la del Club Mix, no está mal. Pero si quieres escuchar una canción pepino, guapa y fliparte, el Club Mix. Si tú quieres escuchar a Miki Matsubara y percibir algo de su humanidad, la versión del single. Y hay más. Resulta que en la versión en directo, en la televisión, en el programa, hicieron una versión más cortita, con menos cositas, una cosa para la tele, ¿no? Como el radio edit que suelen hacer los grupos. Bueno, pues un TV edit, vale. Pues resulta que la versión del single es más larga y hay una parte final con la instrumentación mucho más loca y más asalvajada, con unos arreglos mucho más ricos que en la actuación de televisión se pierden. Así que vamos a escucharlo. Al loro, que este primer trozo es con saxo. Ahí viene. Me flipo. Pues aparte de este trozo con saxo, luego viene otro con una guitarrita, ya es hacia el final, pero hay ahí un bailoteo entre el punteado de guitarra, un poquito de impro que hay en la voz de Miki. ¡Oro! Concho, que ya lo digo, que esto es oro. Esto es para ponérselo en bucle, tío. ¿Qué pasa? Había desayunado fuerte el guitarrista. La letra, bueno, la letra va sobre una mujer que está pidiéndole a su amante que se quede con él, recordando las noches anteriores en las que han estado juntos. Bueno, de hecho, empieza diciendo To you... Uy, qué mal, no, mejor no. Empieza diciendo para ti, sí, mi amor, para ti, sí, mi amor, para ti. Claramente para el amor de alguien. Sigue. Dice, yo soy yo, tú eres tú, tengo la sensación que eso es lo que dije anoche. Esta frase es importante por una cosa que viene después. Pero bueno, dice, tengo la sensación que eso es lo que dije anoche. O sea, que no estoy segura. ¿Una noche de alcohol? Tienes una mancha de café en tu chaqueta gris. Como siempre, eres el mismo. Nuestro reflejo está en el escaparate. Un amor en la calle con manchas de café en la chaqueta, es decir, que el tipo anda con prisas, ¿no? Como viene con la ropa de faena,
porque si no se habría cambiado, se habría puesto guapo, no llevaría una mancha de café, ¿no? Y luego nuestros reflejos están en el escaparate, o sea que se encuentran en la calle, de noche, en la calle, con la ropa del trabajo. Tiene pinta de amor furtivo, ¿no? Sin hogar. Y luego viene el estribillo, dice, quédate conmigo, stay with me, ¿no? Quédate conmigo. Golpeé la puerta a medianoche, ahí está el Mayonaka no Toa, o el Midnight Door. Lloré y te supliqué que no te fueras. Y las estaciones pasan, las estaciones, que podría ser de tren, pero no. Se refiere a primavera, verano, invierno y otoño. Bueno, en el orden que sea, ¿no? O sea que esto dura años. O sea que esto no es una cosa de te conocí la semana pasada y ya te estoy pidiendo que te quedes. No, no, pasan las estaciones. It means a lot of time. Y ella le suplica. ¿El qué? ¿Que se divorcie? La segunda parte del estribillo dice, quédate conmigo, stay with me, lo digo todo el tiempo, todavía guardo nuestros recuerdos, todavía no lo he olvidado. Drama, máximo poder. Y por último, me encanta esta parte que enlaza con la del inicio, con la frase que os he dicho que era importante, dice, dicen que el romance y el amor son cosas diferentes, tengo la sensación que eso es lo que dijiste anoche. O sea, ella dijo, yo soy yo, tú eres tú, y él dijo, el romance y el amor son cosas distintas. El invierno ha llegado otra vez, tu corazón empezó a dejarme. Cuando me daba la vuelta, siempre sentía que estabas ahí. Es curioso porque es como una canción triste, pero tiene alegría en la música, ¿no? O sea, en el mensaje, en la letra... hay como una melancolía y un drama indiscutible, pero la música respira como optimismo y como... yo creo que inconscientemente hay un positivismo del que sabe que a pesar de que está sumergido en los peores lodos, pues terminará saliendo adelante. No sé yo si Tetsuji Hayashi había pensado todo esto, pero a mí me gusta imaginarlo así. Una curiosidad sobre la creación de la canción por parte de Tetsuji Hayashi es que este recibió en 1979 un encargo por parte de Kaneko Haruhiko, el que era director de la discográfica Pony Canyon. Se trataba de hacer el tema que sería el debut de una cantante nueva, pero le prohibieron utilizar Kayokyoku, que es un tipo de balada cantada de una manera muy peculiar, balada japonesa, muy popular en aquella época. Bueno, pues le prohibieron utilizar este recurso. Y él dice, no tenía la letra ni conocía a la cantante. La única información con la que contaba era que se trataba de una cantante de jazz que jamás había visto ni en fotografía. Cosa que no era lo habitual. Seguramente era mejor darme la menor información posible para que pudiera componer la pieza con la mayor libertad y conseguir un resultado interesante. Así que mi única referencia era lo que se me quedó grabado en la mente de su petición. Una canción de estilo occidental y nada de Kayokyoku. Y así nació la canción que junto a Plastic Love de Mariya Takeuchi lideraron el resurgir a una nueva edad de oro del City Pop que estamos viviendo ahora mismo. Y por último, quiero contaros algo muy triste. El final de Miki Matsubara. Resulta que a los 41 años le diagnosticaron cáncer de cuello uterino. Momento en el cual se puso en contacto con su gente, su banda, para abandonar fulminantemente su carrera musical y concentrarse en la lucha contra el cáncer, que duró 3 años y 2 meses. Se sabe que pocos meses antes de morir, con 44 años, le dijo a su marido que se arrepentía de su carrera musical, que se había pasado demasiado tiempo concentrada en ese aspecto de su vida y que en ese mismo momento deseaba que nadie escuchara su música.
Dijo que desearía reiniciar su vida para vivirla más plenamente. Se fue enfadada con una muerte que se la llevó injustamente joven. Y aunque yo no creo en cosas sobrenaturales, ni dioses, ni nada, la verdad que ojalá que de algún modo ella pudiera saber el amor que genera su música todavía hoy, 44 años después de ser lanzada. En fin, por hoy, nada más.